interesante, es un placer estar aquí con ustedes porque es como uno de estos sueños que uno ve que se van cristalizando y se volviendo realidad y muy importantes. Lo primero que quiero es, cuando hablamos de economía naranja, cuando hablamos de economía creativa, cuando hablamos de industrias de la creatividad, no estamos hablando de una conferencia, no estamos hablando de una cátedra en una sola dirección, estamos hablando de una conversación. Ahí están las redes sociales. Entonces, lo primero que quiero es que los que estamos aquí, ¿no me oyen? ¿Ahora sí? ¿Se escucha mejor con este? Sí, ¿cierto? ¿Está mejor? ¿Menos? ¿Más bajo? ¿Alto? ¿Aquí? Ok, listo. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que nos tomemos una selfie, los que estamos aquí para empezar esta. Entonces, júntense por aquí al centro, por favor, levántense, párense, siéntanse cómodos, juntémonos, nos tomamos una selfie. Ya, vengan, para acá. Juntos. No, pues mirando para acá. A ver, rápido. Entonces, bueno, a ver los que estamos aquí. Vamos aquí, esa vaina, 1, 2 y uy. Eso, listo. Muchas gracias. Ese es el recuerdo que me llevo de los diferentes públicos porque siempre hay gente chévere y gente interesante que ver. Bueno, ¿quién conoce o quién sabe quién es este señor? ¿Alguien conoce a este señor? Alan Turing, exactamente. Alan Turing es el padre de la computación. Hay una madre, pero aquí tenemos al padre, ya van a ver por qué. Y la razón de Alan Turing es que Alan Turing, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, él pensó, si los códigos con los que se comunican hoy en día las conversaciones militares son hechos por máquinas, estamos perdiendo el tiempo tratando de descifrarlos con personas. Necesitamos máquinas que nos ayuden a hacer lo que hacen las máquinas, que es repetir por fuerza bruta aquello que para los humanos es tedioso, no obstante demande menos creatividad. Y entonces él llegó con una idea, y era que reemplacemos o descifremos esos códigos con los humanos. Y le pasó lo que les pasa a muchos de ustedes y a mucha gente todo el tiempo, y es que llegan con una innovación y les dicen, estamos ocupados, muchas gracias, después vemos eso. Y se pierden oportunidades. ¿Qué ha pasado? Que en este momento estamos pasando por lo que muchos llamamos una cuarta revolución industrial. De hecho, es la razón por la cual Colombia 3.0 pasa a ser 4.0, porque estamos entendiendo que la transición está sucediendo. Entonces, hagamos un muy rápido repaso por la historia de estas revoluciones industriales. La primera revolución industrial es la que todos conocemos generalmente. El vapor y el agua nos ayudan a reemplazar la fuerza bruta. Y esto fue dominante más o menos hasta principios del siglo XIX, como una forma creativa de hacer riqueza. Más adelante en el siglo XIX llegó una segunda revolución industrial. Primero el motor de combustión interna y después en forma de electricidad, que permitió redefinir la división del trabajo, hacernos más eficientes y de alguna forma elaborar, crear lo que hoy es la fábrica, digamos, moderna, la línea de producción. Este sistema fue dominante en términos de creación de riqueza y de oportunidades hasta principios del siglo XX. Ya más entrado el siglo XX llega la primera era de la computación, donde permite empezar a automatizar algunos procesos, principalmente procesos tontos, pero sobre todo permite comunicaciones coordinables a larga distancia que nuevamente redefinen la división del trabajo y nos permite crear lo que se llama hoy en día cadenas globales de valor. Esas cadenas globales de valor tienen esta forma. Empezamos a ver cómo se diseña un producto en California, se produce en China, se hace control en Tailandia y se distribuye alrededor del mundo sin necesidad de tener un sistema muy centralizado de control, sino muy descentralizado y de coordinación. Este sistema se convirtió dominante en los años 50 y 60 y digamos que fue la forma primordial de agregación de valor en muchas industrias hasta finales del siglo XX, algunos dirían que hasta principios del siglo XXI. Pero estas tres revoluciones las podemos calificar como la primera era de las máquinas, donde las máquinas no exclusivamente, pero dominantemente, lo que nos dan es un apoyo en tareas físicas, en tareas repetitivas, en tareas donde, digamos, nuestra imaginación y nuestro intelecto tienen un papel secundario o a veces ni siquiera tienen un papel. ¿Qué pasa? ¿Quién conoce a este señor? Lo deberían conocer todos ustedes.
Se llama Sean Fanning y él tenía un socio que se llama Sean Parker. Ellos crearon Napster. Y cuando crearon Napster en el año 2000, es lo que muchos académicos y muchos expertos creemos es el inicio de la era digital. No es porque ahí comenzaba el primer producto digital, sino porque es donde comienza una primera disrupción profunda sobre el funcionamiento y la concepción de cómo nos relacionamos. ¿Qué hizo Napster? Creó la primera plataforma P2P, que se traduce simple y llanamente, la gente por primera vez estuvo dispuesta de manera masiva a compartir la información en su computador. Fue la primera vez que de manera masiva 50, 60 millones de personas abrieron su información al mundo sin ninguna limitación. Decían cómo se llamaban, decían dónde vivían, este es mi disco duro, aquí están mis archivos, aquí están mi música, mis películas, mis documentos de Word, mis documentos de Excel. Y todo el mundo hasta ese momento pensaba, empezando por la CIA, que la gente era muy celosa con su información privada, que nadie bajo ninguna circunstancia iba a compartir nada. Lo que demostró Napster es que el cambio tecnológico permitía construir confianza de una manera diferente, de una manera innovadora. Y si no fuera por Napster, no tendríamos ni Facebook, no tendríamos Twitter, no tendríamos Shazam, no tendríamos nada de todas estas redes en las que compartimos un montón de información todo el tiempo, compartimos archivos, en fin. Por eso se dice entonces que es a partir del año 2000, cuando Napster se enfrenta legalmente a los medios de entretenimiento, que comienza una nueva forma de hacer las cosas. Y eso lo vivimos hoy en día con los bolsillos, como acabamos de tomarnos una selfie y todo este tipo de cosas. ¿Por qué esto es importante? Porque esto se está sumando a muchas tecnologías nuevas que permiten profundizar la centralización. Hablamos ahorita de realidad virtual, realidad aumentada. Pensemos en Pokémon GO. ¿Quién tiene Pokémon GO en este momento en el celular? ¿Nadie tiene Pokémon GO? ¡Wow! Primer lugar, sí. Pero pensemos también en impresión 3D. Pensemos en la tecnología 5G que viene, el Internet de las cosas, el Internet de las personas. Vienen cualquier cantidad de nuevas tecnologías que nos van a llevar a cambiar de manera radical mucho de lo que sucede a nuestro alrededor y ya vamos a hablar de eso un poquito. Pensemos, por ejemplo, en la genómica de última generación. Hasta hace 100 años, si uno estaba enfermo, estaba llevado del carajo. No había prácticamente nada que hacer, casi toda la medicina era bastante experimental, era muy superficial y esencialmente dependíamos de tener mucha suerte. Hoy en día, cuando uno se enferma, le van a dar un tratamiento, una medicina o algo que por lo general tiene una efectividad en el 90% de los sujetos. Pero lo que está sucediendo en este momento y que vamos a empezar a ver de manera creciente en los siguientes 5 a 10 años es tratamientos que son personalizados y que tienen efectividad en el 100% de las veces que se aplica a uno. Es decir, cada tratamiento es para cada persona y está adaptado a su genética, a su historia específica de enfermedades y además a su contexto. Esto es una revolución que tranquilamente puede aumentarle 15, 20, 30, 40 años de expectativa de vida a todos los que estamos vivos. Esto tiene implicaciones muy profundas en los sistemas de pensiones, en los sistemas de salud, en cuánto tiempo vamos a trabajar, con qué energía vamos a trabajar. Las consecuencias de esto son impredecibles, pero vienen. ¿Qué más viene? Hablaba de impresión 3D. Este es un modelo muy sencillo de una turbina hecha de juguete con partes móviles, pero en una sola tirada. Es decir, la máquina imprimió con mismo material en diferentes colores partes móviles de una. Ahora, hay impresoras 3D en este momento que pueden hacerlo haciendo aleaciones en el momento que están haciendo la impresión y esto tiene implicaciones muy profundas. Porque una cosa es tener un juguetico en la casa para decir que tengo una impresora 3D, otra cosa es si yo soy, por ejemplo, una planta de energía en la mitad de la selva, para una pequeña planta de energía, para proveer energía a una comunidad que está aislada. Se me rompe una pieza y me puede demorar 2 meses mientras encargo la pieza, hago el proceso de compra, la llevo hasta el sitio y la instalo. Si tengo una impresora 3D que puede reaccionar a muchas piezas que pueden fallar, la puedo imprimir y en menos de 1 hora, 2 horas, digamos que en 24 horas he resuelto el problema y he salvado a esta comunidad de 2 o 3 meses de oscuridad. Pensemos en pozos petroleros a larga distancia, pensemos en granjas de energía solar en la mitad de un desierto, pensemos en cualquier cosa que se les ocurra, ahí hay muchas opciones. Ahora, pensemos en un diseño que pueda ser muy complejo, por ejemplo, una artesanía que tiene una expresión particular en diseño para ser aplicada en un hogar de la mano de
de una licuadora. Una persona puede mandarle el diseño a uno lo imprime en su casa y está listo en cuestión de segundos. La transacción se hace completamente por vía electrónica, no obstante el bien que yo estoy comprando es un bien tangible. Metémosle a esto un elemento de distorsión adicional. Estos no son edificios lindos para vivir, estos son granjas verticales que ya están en diseño y están en construcción. Son granjas que tienen la posibilidad de producir lo que se produce en 5.000 o 10.000 hectáreas, usando menos del 1% del agua que se utiliza en esas 5.000 o 10.000 hectáreas para producir la misma comida, libres de infecciones, libres de muchas complicaciones que puedan en el medio ambiente, libres de emitir grandes cantidades de CO2 al medio ambiente porque se puede reciclar, todo está encerrado, pero más importante aún o más complejo aún, sin usar mayor cantidad de mano de obra. Esto tiene implicaciones muy importantes y muy serias. Aquí entran en juego Internet de las cosas, drones, Internet de las personas, tecnologías aerofónicas, tecnologías de energía solar, pueden ser de hecho generadores netos de electricidad, en fin. Todo esto se combina entonces en esta cuarta revolución industrial que también se entiende como una segunda era de las máquinas, una era en la que nuestras mentes están siendo reemplazadas en algunas de esas funciones por máquinas. Y el señor que está ahí en la foto, que es Garry Kasparov, pues fue una primera víctima de la inteligencia artificial. ¿Y cuándo fue esto? En 1997, cuando Deep Blue, una supercomputadora de IBM en ese momento, lo derrotó jugando ajedrez. Hasta ese momento se pensaba que claro, el ajedrez, una máquina podía ganarle a un jugador normal, porque pues al final del día cuando uno es un gran maestro no tiene la creatividad ni la facilidad de adaptación. Pero un gran maestro de ajedrez se consideraba imposible a ser derrotado por una computadora. Sin embargo, Deep Blue lo derrotó 4-1 en un juego de ajedrez, en una serie de juegos de ajedrez, y lo primero que pasa con una persona que se siente derrotada, que se siente humillada en ese momento, porque además venía de ganarle como 4 o 5 supercomputadoras antes, es que entra en depresión. ¿Qué pasa cuando sale la depresión? Se hace una pregunta, bueno, una máquina me derrotó a mí, ¿qué pasaría si yo me combino con una máquina y me enfrento a otros humanos combinados con máquinas a ver qué sucede? ¿Somos mejores que la máquina? ¿Somos mejores que el humano? Y entonces se inventó lo que se llamó el ajedrez freestyle, el juego libre de ajedrez. En el juego libre de ajedrez, efectivamente, cualquier combinación de humanos y máquinas compite. Lo más curioso es que uno pensaría en la lógica lineal tradicional, el mejor gran maestro con la máquina más poderosa es imbatible. Es decir, se crea una distancia mayor entre quienes tienen más recursos y quienes tienen menos recursos. Error. Los grandes campeones del freestyle han resultado ser, por lo general, grupos o parejas de jóvenes que combinan máquinas normales. ¿Qué es lo que los fortalece? Cómo se coordinan y cómo toman decisiones. Es decir, un equipo de 2 jóvenes que piensan de manera divergente, pero que saben cómo tomar una decisión final, combinado con máquinas que están programadas para proponer alternativas interesantes, se convierte en un equipo muy difícil de derrotar. Entonces, un gran maestro con una supercomputadora enfrentado a 2 jóvenes creativos, con 3 máquinas inteligentemente programadas, máquinas normales, un laptop común y corriente, son una combinación más dura. Lo que esto nos dice es que la inteligencia artificial es una extensión de nuestros cerebros, o como diría Steve Jobs, es una bicicleta para los cerebros, para la mente. Y en la medida en que aprendemos a entender que el mundo ya no es yo con yo y yo contra el mundo, sino yo aliado con las mejores habilidades de otros y combinados con las herramientas de inteligencia artificial, tengo mejores posibilidades de ser poderoso, de ser interesante, de ser efectivo y exitoso. Y esto es muy importante porque Deep Blue era el 97. El nieto de Deep Blue se llama Watson. Y Watson ha hecho algo mucho más complicado que derrotar a un jugador de ajedrez. Watson derrotó a los 2 jugadores de Jeopardy, que es un juego norteamericano que consiste en que el presentador hace una proposición y el concursante tiene que plantear la pregunta a la cual esa proposición responde. El problema ahí es que esto demanda grandes niveles de cognición y sobre todo de contextualización cultural. Una máquina a punta de fuerza bruta no puede hacer eso. ¿Qué viene aquí? Una cosa que se llama Deep Learning, aprendizaje en profundidad, y es la capacidad de máquinas para leer lo que está sucediendo, tomar esa información
y aprender de esa información. Esto fue llevado a un extremo recientemente por un programa que ya no es una supercomputadora, es un programa que está alojado en la red, en la nube, y desde la nube lo que hace es que combina la capacidad de programación de computadores normales en diferentes partes del mundo para procesar ideas basadas en aprendizaje en profundidad. Ese programa se llama AlphaGo, hizo algo muchísimo más complejo que ganar en ajedrez o ganar en Jeopardy. Ganó en un juego que se llama Go. Go es un juego que le gusta mucho a los habitantes del este de Asia, donde la cantidad posible de combinaciones supera en todo momento el número de partículas del universo. Es decir, por fuerza bruta sería imposible jugar ese juego. Por la vía de simple cognición tampoco sería posible. Lo que se requiere aquí es la capacidad de entender un oponente particular y plantear estrategias que correspondan a ese oponente particular. AlphaGo ya es el número 1 en Go en el mundo. En otras palabras, tenemos un reto muy grande. Y cuando tenemos un problema, este señor que se llama James Lovell es el autor de una frase muy famosa y es: Houston, tenemos un problema, por haber sido el capitán de la misión Apolo 13. Pues yo no soy astronauta, soy economista y no voy para la luna, pero quiero que entre todos sigamos apuntando a las estrellas. Y tenemos un problema, porque en este momento en el mundo tenemos 1.100 millones de jóvenes entre 15 y 24 años. Esto quiere decir 120 millones de oportunidades que tenemos que crear por año para que tengan cosas que hacer: educación, trabajo, emprendimientos. Y ya vimos que las fábricas cada vez usan menos gente, las granjas cada vez usan menos gente, muchos servicios que son repetitivos cada vez van a usar menos gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser muy creativos para proponer ideas que nos permitan entonces plantearnos cómo vamos a armar estos equipos de personas y máquinas que nos van a ser relevantes en el siglo XXI, porque si no, vamos a ser dejados atrás. Afortunadamente, desde hace mucho tiempo hay algo que nos hace muy fuertes y que cuando nos combinamos se hace más fuerte. Son las ideas y son la creatividad. La música, por ejemplo, ustedes que están acá. Y entonces tenemos actividades como la literatura, que hoy vemos que empieza a tener muchas formas de expresión y crecientemente oportunidades para el trabajo. Lo mismo sucede con las artes escénicas, con las artes como la ópera, pero también están los festivales que vemos en las calles. Vemos muchas formas de expresión que cada vez van desde un fastuoso teatro hasta un espacio público muy humilde, donde se empiezan a ver oportunidades de trabajar y de expresarnos. Las artesanías, les comentaba, combinémosla con impresión 3D y la llevamos a un diseño, la llevamos a la moda, la llevamos a la arquitectura, la llevamos a algo más allá que simplemente un souvenir y la convertimos en un elemento de identidad a profundidad. Pensemos también en los carnavales y cómo el turismo se viene afectando en la medida que pasamos de un turismo de playa a brisa mar crecientemente a un turismo de experiencias, donde la música, donde la cultura local, donde las vivencias, la gastronomía son centrales. Pensemos también, por ejemplo, en el siglo XX, cómo la televisión, la radio y el cine, que fueron el gran foro de intercambio cultural, pero era de una sola dirección, viene siendo reemplazado crecientemente por actividades interactivas como los videojuegos, la realidad virtual, la realidad aumentada. Cualquier forma audiovisual interactiva que es dominante hoy en día, muchas veces de manera sencilla, como puede ser en Netflix, donde yo soy el programador de mi televisión. Esto es muy importante porque entonces cuando vemos cómo al combinar los contenidos con las nuevas tecnologías, la cenicienta de la economía, que era la cultura, se empieza a convertir en uno de los grandes protagonistas de la era digital. Cuando hablamos de economía, de la revolución industrial de 4.0, estamos hablando nada más y nada menos que de la era en que la cultura es el centro del desarrollo económico, en la que nuestra identidad, la forma en que combinamos todo lo que hacemos todos los días, las señales que mandamos de manera individual y de manera colectiva, y la forma en la que nos conectamos con las máquinas para hacer productos más complejos, para hacer prosumisión, por ejemplo, cuando yo recibo una canción, la combino con mi juego de video favorito, y que genero un video y lo devuelvo a la red, estoy enriqueciendo este debate y dándole más y más valor a la red. ¿Por qué? Porque en la nueva tecnología estamos hablando de economías de aglomeración y economías de red, donde cada persona que yo conecto al mundo es una ganancia para toda la red. Pero cuando yo fallo en conectar a una persona a la red, todo el sistema pierde porque todo el sistema se vuelve más lento. Entonces el reto aquí es con todos, y para todos entonces tenemos que empezar por cambiar el chip. Muchas veces cuando hablamos de cultura, de artes, de música, de diseño,
Pensamos que eso está desconectado de la economía, que eso no tiene nada que ver con el comercio. Es más, entre más loco y más apartado esté de los burócratas y los mercaderes del mundo, más auténtico soy. Y sucede que pasamos por alto que todos en el mundo, todos tenemos una cara económica y una cara cultural. Y es parte de una misma moneda. Lo que pasa es que cuando vemos una moneda, por lo general nos enfocamos en lo que estamos viendo, no en lo que es. Entonces pasamos por alto que las dos caras siempre conviven y que esas dos caras tienen intersecciones importantes, bienes y servicios de carácter creativo que pasan por un proceso de transformación. Ese proceso de transformación comienza con ideas. Esas ideas, que son ideas no siempre de valor comercial, pero que siempre tienen un valor cultural y social porque nos enriquecen. Esas ideas, algunas de ellas que podemos convertir en ideas, en bienes y servicios culturales que a mí me gusta llamar mentefacturas, porque las llevamos o las creamos más con nuestras mentes que con nuestras manos y tienen mucho más valor en lo simbólico que en lo utilitario. Esas mentefacturas tienen un proceso de producción, distribución, comercialización y finalmente consumo, y como les decía ahorita, cada vez más el consumidor, la audiencia está más involucrada en terminar el producto y en devolverlo al sistema. Esto tiene muchísimas aristas que me gustaría hablar, pero no voy a gastar el tiempo en eso. Simplemente decir que entendamos que en esto nadie puede solo. Yo puedo ser un excelente compositor, necesito a alguien que sea un excelente intérprete, necesito un productor, necesito un manager, necesito un abogado que se encargue de mis derechos de autor, necesito buenos vendedores, necesito entusiastas que muevan las redes a nombre mío y que se conviertan en fans, necesito gente que además termine ese producto para darle un mayor valor al final del día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que hacer muchas cosas. Nosotros proponemos 7 ideas, 7 I's, que comienzan y terminan con un individuo que hay que inspirar. Pero necesitamos información, necesitamos instituciones, necesitamos infraestructura, necesitamos industria, necesitamos integración. Ahorita les estaban diciendo la importancia de pensar en mercados como el norteamericano. Necesitamos inclusión y necesitamos finalmente, obviamente, que nuestros individuos estén inspirados, estén bien formados. No voy a hablar de las 7, voy a hablar de algunas. La primera es la información, es la que para mí como economista es donde empezamos a entender de qué estamos hablando. Ya les han dicho aquí, tienen que conocer sus números, sepan dónde los están oyendo, qué tanto los están oyendo, qué tipo de reacción está generando. Pensemos en lo macroeconómico. Si un país no sabe cuánto importa su industria cultural, ¿cómo va a tener políticas adecuadas? ¿Cómo va a poder redireccionar los recursos? Entender qué infraestructura hace falta. En el mundo se estima que más o menos hoy en día el 6% de la economía es economía naranja. El 6% no es un número menor. El 6% de la economía del mundo es equivalente a una economía 20 a 25% más grande que la economía de toda Alemania. Comercialmente estamos hablando de un sector que en el año 2011 exportaba 4 veces más que el petróleo de Arabia Saudita. Hoy en día, con el precio del petróleo bajo, estamos hablando de una economía que tiene exportaciones anuales 5 veces mayores que las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita. Es decir, las exportaciones mundiales de petróleo son más o menos iguales a las exportaciones de cultura y creatividad. Pero la gente no sabe eso y no entiende el tamaño del sector en el que está. Claro, la diferencia es que en el sector del petróleo tenemos un montón unas pocas grandes empresas que son muy visibles, y en el sector de la cultura y creatividad tenemos un montón de pequeños productores que no son visibles, pero como conjunto creamos más empleo, creamos más valor agregado y le damos muchas más cosas al mundo. Porque hay un elemento muy parecido en el petróleo y la creatividad, pero también hay una diferencia muy grande. Lo parecido que es: el petróleo debajo de la tierra no me sirve para nada, y el talento y las ideas encerradas en la cabeza de un joven me sirven exactamente para lo mismo, para nada. ¿La diferencia cuál es? Cuando yo cojo el petróleo, lo refino, lo extraigo, lo llevo a los mercados y lo convierto en productos de uso y en energía, es muy valioso. Cuando yo cojo las ideas, las extraigo, las refino, las convierto en mentefacturas, enriquezco también la sociedad y genero mucho valor. ¿Cuál es la gran diferencia? Petróleo que saco, petróleo que se gasta. Con las ideas, cada persona que yo conecto, cada persona que yo le extraigo ideas y y las convierto en productos, esas ideas dan más vueltas, inspiran otras ideas y se reproducen. Es decir, el petróleo no es renovable, las ideas sí. Y además, entre más las renuevo, más las enriquezco, más complejas se vuelven, más interesantes, más alcance tienen y más valor le dan a toda la sociedad. Entonces, por eso es importante que conozcamos nuestros números, que para que podamos tener esta conversación con los que toman decisiones, decirles: hey, tal vez yo no soy una gran petrolera,
pero yo soy parte de un sector tan grande como el petrolero hoy en día. Una diferencia, este sector va a ser el doble o el triple del petrolero en 15 años, el petrolero no va a crecer más de lo que ya es en este momento. Entonces tengamos eso en cuenta. ¿Por dónde vamos a apostar? Por lo que tiene capacidad de reproducción. Infraestructura, mucha infraestructura se necesita, pero la principal para mí en este momento y donde estamos más quedados en un país como Colombia, la infraestructura de conectividad. El Mintic viene haciendo un esfuerzo impresionante por llevar fibra óptica a todas partes, por llevar antenas, por llevar dispositivos a la gente, pero no podemos dejar esto en manos del Ministerio de las TIC únicamente. Tenemos que asumir la responsabilidad de enseñarle la red a la gente que nos rodea, aprender a demandar más productos de la red, consumir más banda ancha para que las inversiones del sector redunden en mejores velocidades, menores latencias, en mejor señal en muchas partes, porque si no nos conectamos muy rápido, cuando llegue la tecnología 5G y el Internet de las cosas, no vamos a tener en nuestras manos la posibilidad de experimentar temprano en el momento de crear las aplicaciones de esas tecnologías. Vamos a llegar 2, 3 años tarde, nos llegan las aplicaciones, pero ya están consolidadas. Tenemos que darnos el gusto, tomar el riesgo de estar innovando con las nuevas tecnologías que se vienen. La industria, y esto creo que es muy importante para ustedes. La industria creativa tiene muchas formas, pero al final del día es una forma muy parecida a la de un emprendimiento tecnológico en general, donde tenemos a alguien muy creativo con una idea muy buena, alguien que tiene un talento, un creativo, un artista. Esa persona muchas veces nos dicen, emprenda, sea empresario. Yo pienso que ahí hay un error. Una cosa es, dele herramientas de emprendimiento y de administración a una persona creativa para que entienda bien cómo es que se relaciona con una persona emprendedora, con una persona mucho más empresarial. Porque, ¿qué pasa? Si yo soy artista, si yo soy creativo, soy muy buen compositor, una cosa es que yo tenga la obligación conmigo de entender fundamentos de contabilidad, principios de derecho de autor y elementos de marketing y de administración para yo poder hablar con mi manager de tú a tú en algunos temas y saber cuándo me está metiendo los dedos en la boca y cuándo no. Pero si yo me dedico a ser manager, a ser abogado, a ser mercadeísta, pues no tengo tiempo para escribir mis canciones, no tengo tiempo para grabarlas, para hacer mis demos. Entonces es importante definir los roles. Ahora, ¿qué pasa? El emprendedor puede ser un creativo que de pronto se dio cuenta que tiene el talento para entender la creatividad, pero tal vez no es el mejor compositor. Pero al entender la creatividad es una persona muy hábil para conectarse con los artistas y para aprender o entender dónde están las fallas principales de información para profundizar en ellas y atraer los equipos que nos permiten entonces escalar los buenos productos. ¿Qué es importante aquí? Un régimen de propiedad intelectual sólido. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo un pedazo de tierra, ¿cierto? Y mi propiedad privada sobre ese pedazo de tierra es débil, voy a invertir mucho, poquito o nada en construir un hotel ahí para prestar servicios de hospedaje. Pues si es baja, de pronto hago unas cabañitas ahí baratas y lo exploto mientras alguien me la roba. Pero si yo tengo una propiedad sólida, yo tengo un colateral muy fuerte que le puedo ofrecer a un banco o a un inversionista para que me traiga recursos, construir un gran hotel, agregar muchísimo valor y tener un servicio de primera categoría. Lo mismo pasa con las ideas. Si el sistema de propiedad intelectual es débil, voy a arriesgarme a compartir esa idea con un emprendedor que tiene muchas ambiciones que de pronto le comparto una idea media, sacamos una platica y nos va bien, pero yo no me voy a comprometer en profundidad. En cambio, cuando yo sé que estoy protegido, ¿qué puedo hacer? Yo puedo irme de frente, vea, estas son mis canciones, mi modelo es este, yo me sueño esto así, 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 y el emprendedor entonces sabe que tiene una relación fuerte, mediada por un contrato o por un sistema de propiedad que los respalda a los dos, y entonces él ya tiene una idea muy fuerte, un creativo que además está amarrado a él para efectos de, porque el emprendedor también necesita garantías, y pueden llegar a la tercera pata de este triángulo, y es el inversionista. Y el inversionista para muchos es una persona con un bolsillo bien profundo al que le voy a meter, que me va a dar un cheque, y ahí hay un error muy grande. Los inversionistas importantes y los que uno debe buscar son los que están comprometidos con la causa, los que tienen más que dinero, tienen ideas, tienen contactos, tienen conocimientos que permiten llevar una pequeña idea a un gran escenario.
No todas las ideas van para grandes escenarios, pero hay inversionistas que también van para los rangos medios y que después lo que funciona se puede escalar. Lo importante de entender aquí es que hay roles definidos y que tenemos que entender los tres componentes, que son el del emprendimiento, es decir, el de la ambición por llevar algo al mercado, el de la creatividad y las ganas de contar esas ideas nuevas, y el de la inversión, la capacidad de tomar decisiones para mover los recursos necesarios para que las buenas ideas escalen. Otra I que quiero hablarles hoy es la de la industria, pero ya desde la empresa. ¿Alguien sabe quién es este señor? ¿Lo conocen? Se llama Guy Laliberté, un payaso. Ese payaso tuvo un sueño en el año 84, consiguió una pequeña contribución del Consejo Canadiense para la Cultura y las Artes y el sueño se convirtió en el Circo del Sol. El Circo del Sol emplea más de 5.000 personas y tiene ventas anuales por más de $1.000 millones. Repito la cifra, $1.000 millones. Esto es grande en cualquier industria, incluso la petrolera. Entonces, cuando hablamos de un señor que es un payaso y puede ser la base de un emprendimiento, vemos cómo este triangulito tiene sentido. ¿Qué hizo él? Lo que dice el triangulito, él se dedicó a crear, pero buscó gente que lo acompañara en el proceso de darle una forma sostenible a su modelo. Y luego consiguió inversionistas que ayudaran a escalar el modelo y a llevarlo a lo que ese sueño podía ser. Eso es muy importante verlo, entonces así es como se ve en la realidad. Una I que es mi favorita es la de la inclusión. Sucede que cuando yo estoy hablando de mentefacturas, claro, estoy hablando de oportunidades, de trabajos, de pagos de impuestos, de valor agregado, de 10.000 cosas, pero además de eso, por su valor simbólico, también se crea con ellas ciudadanía, se construyen comunidades, se crean imaginarios colectivos que nos permiten vivir en comunidad, como por ejemplo tener la confianza de conectarnos a internet, poner nuestro perfil en Facebook y compartírselo al mundo. Pues bueno, una experiencia de inclusión que a mí me encanta es la de los niños de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Paraguay. Estos niños fueron descubiertos por un ingeniero sanitario, un ingeniero de aguas residuales, que buscando hacer un proyecto que mejorara las condiciones de Cateura, que es el tiradero de basuras más grande que tiene Paraguay, pues encontró que el plan que tenían no funcionaba, pero encontró unos niños que funcionaban muy bien y que tenían amor por la música. ¿Y a quién no se le ocurre pensar entonces que puede haber niños enamorados de la música clásica en un tiradero de basuras? Pues muchas veces lo pasamos por alto, pero este ingeniero se dio la oportunidad de darse cuenta que ellos tenían ese interés y él tenía como gran hobby la música. ¿Qué hizo? Junto a los jóvenes y comenzó a hacer su orquesta de instrumentos reciclados, consiguió unos recursos y un luthier. Construyeron unos instrumentos con el material reciclado del tiradero de basura. Esta orquesta, estos niños, yo tuve el placer de verlos en el Kennedy Center en Washington, delante de 3.500 personas totalmente extasiadas, han dado más de 800 conciertos alrededor del mundo. Es decir, cuando uno viene en un tiradero de basura y viaja a más de 30 países a dar conciertos de música clásica y folclórica latinoamericana, y además tiene la oportunidad en 7 de esos conciertos de ser telonero de Metallica. Ellos han sido teloneros de Metallica, ellos. Puede que el trabajo en la vida de ellos no vaya a ser la música, eso para mí viene a ser secundario en este caso particular, ojalá para muchos de ellos lo sea. Lo que importa aquí es que ellos han aprendido 2 cosas muy importantes, y una es que el trabajo en equipo y la disciplina y el compromiso los puede llevar a cualquier lugar del mundo, y cuando una persona viene de un lugar muy humilde y puede cambiar su percepción de lo que lo limita, yo creo que eso es muy importante, y ahí es donde yo creo que la inclusión tiene un papel muy importante. Pensemos hoy en día en una Colombia que está soñando con un posconflicto. ¿Qué va a ser más sensato? Tratar de convertir a muchas personas que hoy en día no tienen oportunidades en campesinos, en sectores que vemos que van a tener cada vez menos mano de obra, o empezamos a involucrarlos en un mercado que es mucho más dinámico, que va a crecer mucho más rápido que otros y donde tenemos oportunidades de construir dinámicas diferentes a las que venimos viviendo hace muchos años? Esa es una pregunta que me gusta a mí hacerme mucho y que esperaría ver respuestas muy sólidas en el posconflicto en Colombia en torno a cómo usamos la creatividad y estas herramientas en hacer esto. Y ya para terminar tengo la última ahí, que es la de la inspiración, y me quiero enfocar en el sistema educativo. El sistema educativo que vivimos o que hemos vivido la mayoría de nosotros es un sistema educativo basado en la era industrial, basado en aprender a seguir instrucciones.
Entonces, cuando yo aprendo a seguir instrucciones, ¿qué hago yo? Pues yo aprendo a memorizar procesos, aprendo a leer y a ejecutar lo que me están diciendo, pero no aprendo necesariamente a resolver problemas de manera analítica. En este sentido, desde hace unos años se viene hablando de la importancia de transicionar a lo que llaman las STEM, que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y yo digo, vamos en buena dirección, pero hay un educador británico que se llama Ken Robinson que dice, a eso le falta una A de las artes, y yo digo, y además le falta una D del diseño. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo muy buena ciencia, muy buena tecnología, muy buena ingeniería y muy buenas matemáticas, tengo la capacidad de entender la naturaleza. Hasta ahí vamos muy bien, tengo la capacidad de reaccionar a los problemas de manera, digamos, estructurada para buscar alternativas y plantear hipótesis y resolverlas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces para avanzar, primero hay que soñar, y para soñar a veces hay que pensar en contra de la intuición y en contra de la lógica. Y eso lo vemos mucho con las artes. Pensemos por un momento en que en el laboratorio científico más grande del mundo, que se llama el CERN, que queda en la frontera entre Suiza y Francia, hay más de 3.000 de los científicos más importantes del mundo conectados con otros 50.000 científicos alrededor del mundo analizando datos del gran acelerador de partículas. Uno le hace una encuesta a estos 53.000 grandes científicos y va a encontrar que la gran mayoría de ellos tiene una pasión común por la ciencia ficción. A eso se le llaman trekkies. Muchas veces los vemos caricaturizados a los trekkies en los programas de televisión, como personas que hacen cosplaying y van a Comic Con y todas esas cosas, pero créanlo o no, muchos científicos comparten esa pasión por la ciencia ficción y se llaman trekkies principalmente por una serie de los años 50 y 60 que se llamaba Star Trek y que hoy en día tiene otras formas, películas y juegos y cosas así. Pero ¿por qué traigo Star Trek a colación? Por dos razones. La primera, hoy cuando entramos aquí y todos los días cuando entramos a muchos establecimientos, las puertas se abren automáticamente por la mitad. Eso a ningún ingeniero se le había ocurrido. Sin embargo, la primera vez que alguien vio que se podía hacerse, era jalado por personas en un set de Star Trek. Los ingenieros dijeron, qué buena idea, ¿y cómo hacemos para que sea automático? Y ahí empezaron a desarrollar las tecnologías que permiten que hoy en día, cuando vamos caminando, las puertas se nos abran. Esa es una. La otra, entrevista reciente al creador del teléfono celular. El teléfono celular fue inspirado por Star Trek cuando Captain Kirk sale y dice, vénganse para acá, y entonces él dice, ¿eso por qué no se puede hacer? Claro que se puede, claro, el primer teléfono celular era un ladrillo gigante porque no teníamos la tecnología ni la experiencia, pero con el tiempo aprendimos a hacerlo. Entonces, lo importante es que pensemos en que los artistas, la gente más creativa, es fundamental esta ecuación porque a veces hay problemas que para resolverlos, primero tenemos que pensar de manera no lineal, no lógica, soñadora. La otra es el diseño. ¿Por qué el diseño? Porque yo me puedo imaginar las mejores tecnologías del mundo, pero si no las puedo convertir en cosas que la gente quiera tener en su mano, en su bolsillo y en su hogar, poco voy a aportar a calidad de vida y poco va a mejorar entonces las condiciones de un mercado en general. Entonces, saliendo de ahí, volvemos a Alan Turing. ¿Por qué volvemos a él? Porque afortunadamente le hicieron caso. Y cuando hicieron caso, crearon esta máquina tan hermosa que es la bomba. Él la llamaba Christopher por el amor de su vida. El punto importante aquí es que le hicieran caso redujo la guerra en Europa en aproximadamente 2 años y salvó 14 millones de vidas humanas. Eso es lo que pasa cuando nos atrevemos a soñar y cuando tenemos la perseverancia para hacernos escuchar. Mensaje aquí es que tenemos que cambiar la mentalidad que todavía existe en algunas salas de juntas y es que necesitamos cambiar la estrategia de pensar que Internet va a desaparecer. Internet llegó para quedarse. El que quiera hacer música independiente de Internet se va a quedar muy solo. El que quiera hacer arte por fuera de Internet se va a quedar solo. El que quiera hacer industria por fuera de Internet se va a quedar solo. Estamos en plena transición digital y el tema es que los que nos quedemos atrás nos vamos a quedar muy, muy atrás. Entonces la invitación es a que no cometamos el error del siglo XIX. En el siglo XIX nos dejamos dejar atrás por el tren de la revolución industrial. En el siglo XX, cuando llegó la electricidad y los primeros computadores, también dejamos que eso se nos pasara. Hoy necesitamos que los jóvenes nos digan cómo vamos a aprovechar la revolución digital para ser los líderes primero de la región, pero ¿por qué no soñar con los líderes del mundo? En pocas palabras, a la economía naranja le ha llegado su hora y no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. Los invito entonces a que pasen la naranja, a que hablemos por las redes sociales y los que no conozcan el libro, aquí lo pueden descargar gratis. Muchas gracias.